Vale, pues voy a buscar un cuentecito que lo que va a decir un poco es que todos tenemos la imaginación suficiente, todos, para poder hacer un montón de cosas maravillosas. Y este cuento se titula La fuente que emanaba leche de ángeles. Vamos para allá. ¿Os parece bien? Vamos para allá. A las afueras del bosque mágico había una aldea que estaba protegida por el mismísimo rey García Sánchez II. Estas aldeas nunca habían visto a ningún ser mágico del bosque. Todo se había contado a través de cuentos o leyendas. Shuri era una niña feliz que vivía en la aldea junto con sus padres. La niña era conocida como la nieta preferida del loco. Y el abuelo de Shuri, se había pasado media vida siendo el hechicero más grande de la región. Decía que veía el futuro, lanzaba profecías que nadie entendía, pero que le consideraban muy sabio. Y digo que le veían porque parece ser que a la vejez todo se vuelve pulgas. Y lo que antes era de un sabio, de vejez, es de un loco. A su nieta no le parecía que aquel viejecito dulce y sonriente pudiera estar mal de la cabeza. Es más, el abuelo le enseñó a leer y a escribir. Y eso en la aldea era casi imposible, pues apenas nadie sabía leer ni escribir. Y por mucho que sus padres lo creyeran loco y lo tuvieran apartado de la familia, en otra choza, la única que le hacía caso era Shuri. Un día su abuelo le dijo: «Vente a la choza, tengo un regalo para ti». La niña se acercó y el abuelo le regaló un pequeño baúl donde había muchos papeles escritos a pluma y un mapa del bosque. Con él, le dijo, podrás orientarte y llegar donde está la fuente que emana leche de ángeles. Según la leyenda, si bebes de ella, tendrás riqueza interior y una mentalidad tan prodigiosa que podrás resolver cualquier problema en un abrir y cerrar de ojos. Además, podrás ver a todos los seres mágicos que tiene el bosque. Shuri se ilusionó tanto que se puso a gritar y a saltar de alegría, dispuesta a empezar una aventura que le llevaría hasta un gran tesoro. El abuelo le indicó: «Shh, tienes que estar en silencio, no puede enterarse nadie. Tienes que hacer tú solita esa búsqueda en el bosque para encontrar la fuente». Shuri no dudó en ir tras el tesoro y comenzó a hacer excursiones recorriendo en secreto cada rincón del bosque, de las montañas, buscando dónde estaba la fuente que emanaba esa leche tan especial. Pero allá donde iba no estaba la fuente o manantiales, porque solo echaban agua. Valles, cuevas, ríos, desiertos, bosques o praderas. Lo buscó en todos los sitios y cada vez que miraba al mapa menos lo entendía. Y más desanimada se encontraba la niña. Cuando ya lo daba todo por perdido, se sentó en un tronco caído del bosque y comenzó a llorar. Oyó una voz que venía de su espalda que le decía: «Niño, ¿por qué lloras? ¿Qué has perdido?» Shuri se dio la vuelta y vio un hombre muy grande con el cuerpo cubierto de mucho pelo, del estilo de un yeti de las nieves. Pero este era de los bosques. La niña se asustó y quiso salir corriendo. «¿A dónde vas, niña? No te asustes. Me gustaría ayudarte. Me llamo Bakar, que quiere decir soledad. Soy Basajaún». Ese nombre le sonaba a Shuri. Había oído hablar mucho a su abuelo del Basajaún y decía que era el señor de los bosques y que cuidaba y protegía a todos los animales y plantas del lugar. Seguramente sabría dónde estaba la fuente que ella buscaba y le preguntó: «¿Has oído hablar de la fuente que emana leche de ángeles?» «No», respondió Bakar, «pero eso sería estupendo. Aunque me suena una fábula que oí a los aldeanos cuando pasé cerca de su aldea. Se lo oí a un viejo sabio». ¿Una fábula? ¿Un cuento?, pensó ella. ¿Y si mi abuelo se refería a un cuento? Ahí puede pasar cualquier cosa. Los papeles que tenía mi abuelo eran del cuento, seguro. Por favor, ¿me podrías indicar cómo volver a la aldea?
Es que creo que me he perdido, dijo la niña. El Basajaún aceptó y le acompañó hasta cerca de su hogar. Dándole las gracias, la niña se despidió de él. Al día siguiente fue a ver a su abuelo y le dijo: abuelo, quiero ver los papeles que había en el baúl, que seguro que ahí encuentro mis pistas. El abuelo se lo abrió. Los papeles solo tenían escrito los comienzos de cada página, pero el resto estaba en blanco, como si faltase cosas por escribir. Abuelo, aquí falta que continúes con las historias. ¿Por qué no coges todas las hojas y esta pluma, te vuelves a marchar al bosque y desde allí comiences a escribir todo lo que se te ocurra? Pero eso no vale. Yo quería encontrar la fuente. El abuelo le cogió de la mano y sujetando su dedo índice se lo señaló en la cabeza de Shuri. Seguro que si buscas aquí encontrarás esa fuente y podrás ver a los seres mágicos que pasan por allí. Se acordó del Señor de los Bosques y así lo hizo. Fue allí y se sentó en una de las piedras que había. Comenzó a darle vuelta a la idea y en ese instante volvió a aparecer el Basajaún. «Hola, niña, ¿otra vez por aquí? ¿Conseguiste lo que quería?» «Hola, Bakar. Mi nombre es Shuri, que te lo dije la otra vez. No del todo. Tengo los papeles que tenían escrito mi abuelo, pero falta mucho que escribir y me dice que los tengo que terminar yo para poder encontrar esa fuente que emana leche de ángeles. Y no sé cómo hacerlo». «Seguro que si buscas en tu cabeza encontrarás lo que deseas». En ese momento se asombró de que Bakar, el Basajaún, dijera lo mismo que su abuelo y pensó: ¿el Señor de los Bosques podría ser mi abuelo? Y luego pensó: ¿cómo va a serlo? ¿Y si el Basajaún es producto de mi imaginación? Pero ahí está. Y todo esto no se lo podía quitar de la cabeza y empezó a imaginar y no paraba. ¿Y si la fuente yo la voy creando?, pensó. En su cabeza creció una preciosa historia de una fuente que emanaba leche de ángeles. Empezó a escribir en el bosque. Mientras lo hacía, en su imaginación jugaba con aquella fuente de la que surgían nuevas historias e ideas, a la cual más divertida y original para la continuación de los escritos que había hecho el abuelo. Incluso empezó a crear el Basajaún en un nuevo mundo. Y para que no estuviera solo, estaría con una basandere, o señora de los bosques, en la que se vería desde la entrada de los bosques cuidando el ganado y peinándose su larga cabellera. También estaría con él el hada mayor de la sabiduría y varios seres y criaturas que lo acompañarían sin apenas hacer esfuerzo en imaginarlo. Y lo llamaría el bosque mágico. Y alrededor del bosque habría un diablo hombre llamado Esai, acompañado de demonios menores llamados Imelgorris, que buscarían cómo entrar en el bosque mágico. Y así descubrió que tanto su abuelo como el Señor de los Bosques tenían razón. Había escrito tanto que su cabeza era un tesoro del que no dejaba de surgir ideas, y sintió que era muy rica, que ni por todo el oro del mundo cambiaría esa cabecita en la que había una fuente de la que emanaba leche de ángeles. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Os ha gustado el cuento? Pues si queréis tener más cuentecillos y la novela de la abuela con el nieto, como veis, aquí está el libro. La abuela de Adrián, cuentos del bosque mágico. ¿Vale? Que veréis también que aparte de las historias, viene con dibujos, también con ilustraciones. ¿Veis aquí unos duendes que se llaman hirachos? Y, por ejemplo, el caballero cuando lucha con el hombre lobo. ¿Vale?